en articulación con Fundación Nazca, que nos está colaborando en esta actividad, ¿no? Hoy día vamos a abordar como eje central el tema de la migración y desde allí el enfoque desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista de género. Ahora los voy a dejar con los relatores de esta instancia. Vamos a tener una instancia de presentaciones y luego una ronda de preguntas. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes, estudiantes, profesores, mundo académico, invitados, estudiantes vía streaming y amigas y amigos. Las Escuelas de Derecho y de Trabajo Social de la Universidad UNIAC, en conjunto con la Fundación Nazca, les da la más cordial bienvenida a la actividad de extensión denominada Género, Trabajo y Migración, una mirada al Chile de hoy. En los últimos días hemos estado presentes ante los medios de comunicación con bastantes noticias referentes a elementos que se van configurando en el tema migratorio. Políticas migratorias de Estados Unidos, algunas conversaciones de los primeros ministros de Europa acerca de la migración, más aún en Chile, ciudadanos ecuatorianos vinculados también en temas de violencia, hacen que el tema se posicione día a día en nuestra agenda pública y política de nuestro país. Para ello, es importante señalar que nuestra región, y Chile en particular, no escapan a las generalidades del nuevo escenario internacional. La globalización y las comunicaciones, el tránsito de personas y el libre mercado crean el concepto empleado por Marshall McLuhan de aldea global. Esto es, que el progreso tecnológico hará que todas las personas del planeta empezaríamos a conocernos unos a los otros y a intercomunicarnos de manera instantánea y directa. Estos elementos son, sin lugar a dudas, los necesarios para el aumento significativo de la movilidad de personas en el mundo. Chile es un ejemplo del aumento de movilidad de personas y del aumento de población extranjera que elige a nuestro país como destino de residencia. Junto a lo anterior, las consecuencias y asuntos que trae consigo este proceso son los que analizaremos en esta actividad de extensión. A continuación, presentaremos a nuestra primera invitada, referente del mundo académico y vinculada directamente con la migración en nuestro país. Invitamos a Teresa Pérez Cosgaya. Les voy a hacer una pequeña presentación para que nos dé sus reflexiones y comentarios sobre esta iniciativa. Teresa Pérez Cosgaya, mexicana residente en Chile, directora de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Miguel de Cervantes, doctora en estudios americanos y experta en migración, docente e investigadora. Dejamos con ustedes a la señora Teresa Pérez Cosgaya. Buenas noches. Agradecer a Fundación Nazca, a la Universidad UNIAC, a la Escuela de Derecho y la Escuela de Trabajo Social, el espacio y la invitación. Lo que yo les voy a presentar ahora, se desordenó eso. Típico. Yo les quiero presentar lo que fueron las conclusiones de mi investigación doctoral. En esta investigación yo abordé el problema de la ciudadanía migrante. El problema de la ciudadanía migrante, para esquematizarlo y no irme a las profundidades teóricas, tiene que ver con la situación de que el migrante siempre está bajo sospecha. ¿De dónde somos? ¿A quién le vamos a ser leales? Y en un caso extremo, sobre todo en situaciones de frontera, es ¿por qué país daríamos la vida? Entonces, siempre estamos con la sospecha de si somos nacionalistas, hemos dejado de serlo, y esta sospecha siempre nos recae tanto del estado del cual somos origen como el estado al cual residimos. La pregunta es si somos nacionalistas, si somos antinacionalistas, si somos traidores a la patria. En la migración mexicana hacia los Estados Unidos, hasta más o menos en los años 80, había incluso una nominación discursiva para el mexicano que se iba a los Estados Unidos, que era el pocho, y el pocho era básicamente un traidor a la patria. Si somos espías en el país a donde vamos, ¿sí? Estados Unidos tiene una larga tradición donde dice que los mexicanos en Estados Unidos lo que están haciendo es una recuperación de territorio. Por ejemplo,
pero también está la otra sospecha de si somos transnacionales, es decir, si tenemos la capacidad de adherir como ciudadanos y como identidad nacional a más de un Estado-nación. Bueno, entonces, la ciudadanía se vuelve un problema o se problematiza en la situación de migración. Y eso fue lo que yo trabajé en mi tesis doctoral. La pregunta que me hice es, ¿qué elementos posibilitan la ciudadanía transnacional? Esta pregunta se ha respondido desde el ámbito teórico en 3 vertientes. La primera de ellas es el enfoque del posnacionalismo, que nos dice que para evitar esta situación de sospecha de si los migrantes somos nacionalistas o traidores o somos capaces de convertirnos a una otra nacionalidad, lo que hay que hacer es un nuevo contrato social, una nueva constitución, básicamente, que no tenga que ver con las constituciones que rigen hoy por hoy los estados-nación, sino una constitución que sea capaz de evitar la identidad como nacionalidad y se base en otros asuntos de identificación y de arraigo a los territorios. El otro enfoque es el enfoque del transnacionalismo, que es el que se ha trabajado mucho y de ahí mi impronta académica y de investigación, que se ha desarrollado mucho en los estudios México-estadounidenses de esa corriente migratoria, pero también se hacen en Europa, que yo le denomino a las pruebas me remito, porque esta corriente dice que esto ya se da. Efectivamente, los migrantes son capaces de ser transnacionales, de serles leales en muchos aspectos y tienen muchas pruebas de esa lealtad a más de un Estado-nación. Y sobre la base de esas pruebas que se encarga de registrar este enfoque en sus investigaciones, lo que busca es que los estados nacionales reconozcan esta posibilidad de pertenecer y de ser ciudadano en el ejercicio práctico de los derechos y las obligaciones a más de un estado. Básicamente, tenemos vínculos familiares, tenemos vínculos económicos y tenemos vínculos políticos. ¿Por qué surge en Estados Unidos esta corriente teórica? Porque en Estados Unidos hay mucha organización migrante. Y mucha organización migrante que tiene participación política, tanto en el estado que lo recibe como en el estado del que son origen. Bueno, y finalmente está una corriente relativamente nueva, hablando del desarrollo teórico sobre las migraciones, que trabaja bajo la investigación de la hipótesis que se llama la hipótesis del contacto, que el lado B de la hipótesis del contacto se denomina la hipótesis del conflicto. La hipótesis del contacto dice que la posibilidad de que surja una identidad transnacional y una ciudadanía transnacional depende de la calidad y la cantidad de los contactos que se dé entre el migrante y el ciudadano del país receptor. Entonces, entre más contactos tenga, y depende de la naturaleza de esos contactos que tenga con los nacionales del país a donde voy, mayor va a ser la probabilidad de que yo me sienta identificado con ese país y le sea leal. La otra hipótesis que ha tenido demostración empírica, que la desarrolla Putnam, es que dice que entre mayor contacto haya, mayor retrotracción de las comunidades nacionales a no juntarse con los inmigrantes, y los inmigrantes también tienden a ser sus propias comunidades y a no relacionarse más que para asuntos plenamente prácticos. Esta hipótesis se prueba en Estados Unidos, donde efectivamente quien la desarrolla, que es Putnam, encuentra que efectivamente, y no por nada, en Estados Unidos efectivamente se configuran las comunidades de hispanos, las comunidades de afrodescendientes, las comunidades de judíos, las comunidades de chinos, pero la tendencia a contactarse y establecer relaciones de otra naturaleza es muy baja. La hipótesis del contacto, que es la de relaciones positivas, se ha desarrollado mucho más en Europa. La investigación entonces trató de ver qué pasaba en América Latina, específicamente en Chile, partiendo del supuesto de que América Latina ya supone una identidad. Partiendo del supuesto de que hoy por hoy seríamos capaces de hinchar por Colombia, por Argentina, por Perú y por cualquier hermano latinoamericano, porque tenemos la raíz, tenemos
la madre patria, tenemos una historia común, tenemos héroes comunes. Entonces, eso posibilitaba, o sea, había un ambiente histórico, un contexto histórico que pudiera facilitarlo. Entonces, la investigación versó sobre aquello. Investigó a través del discurso de una muestra muy pequeña de inmigrantes su imaginario de ciudadanía. Elegimos estudiar imaginarios en lugar de representaciones porque el imaginario en términos teóricos, no los voy a aburrir con esta parte, el imaginario en términos teóricos nos dice que es la representación más la acción. No solo lo que me imagino de la ciudadanía, sino además lo que hago por la ciudadanía. Se desarrolló teóricamente distintos imaginarios, el imaginario nacional, el binacional, que es el transnacional, pero que solo adscribe a 2 estados, donde reside y del que es origen, el cosmopolita, que es el imaginario que supone la adscripción al estado donde se reside, al estado donde se tiene origen, pero probablemente también a otro estado. Un ejemplo, un chileno que radica en Suecia, pero que también tiene nacionalidad española. Entonces, ese sería un cosmopolita. Y que además en la práctica defiende conservar sus derechos como chileno en Chile, como chileno en Suecia, o sea, como extranjero, y sus derechos respecto a España y sus obligaciones. Ese sería un cosmopolita. Y un imaginario de los ciudadanos del mundo, que esto en la década pasada se hablaba muchísimo de los ciudadanos del mundo y mucha gente declaraba adscribirse a la ciudadanía del mundo. Bueno, que me tienes que marcar el tiempo, Max, porque yo soy demasiado buena para hablar. ¿Qué se hizo? Para trabajar con las tres áreas que se habían desarrollado teóricamente, asimilamos a la red social, es decir, a la hipótesis del contacto y del conflicto, las otras perspectivas. Una que tiene que ver con la perspectiva del capital nacional, que nos dice que en la medida que el inmigrante sienta reconocido y valorado su capital nacional, la probabilidad de que adhiera al nuevo Estado es más alta. Si me reconocen en mi diferencia y me aceptan como soy, yo voy a adherir a ese Estado. Mientras que si me reconocen en mi diferencia, pero me rechazan mi diferencia por mi capital nacional, no voy a adherir a ese Estado. Y por el otro lado, testeamos la hipótesis del modelo de ciudadanía. Suponíamos que si vengo de un Estado en el cual se aprecia al migrante su diversidad, yo voy a esperar que el Estado donde voy haga lo mismo y voy a adherir. Encontramos otra cosa, pero con esa hipótesis se trabajó. Y bueno, ¿por qué se asimilaba a las redes sociales? Porque en las redes sociales de recursos de los inmigrantes, es decir, aquellos que nos apoyan, la familia, nuestros amigos, nuestros conocidos del trabajo, etcétera, valida mi capital nacional y me reinterpreta aquel desencuentro que yo puedo tener con el país receptor. ¿Qué significa esto? Que mi capital, mi red social me va a validar si yo interpreto que cuando voy al consultorio me tratan mal porque soy extranjero, o me va a decir a todos los extranjeros nos tratan igual o a todas las personas nos tratan igual, tranquilo. O me va a fomentar, no, en realidad a nosotros porque somos extranjeros o porque somos mexicanos o porque somos peruanos, nos van a tratar siempre mal. Y por otro lado también nos van a ayudar a interpretar toda la institucionalidad y todos los códigos sociales y culturales del país en donde estamos. Entonces, a mí me miran feo, me exigen que no me maquille, me exigen que me comporte de tal manera, ¿solo porque soy de tal nacionalidad o es porque es una regla para todos? Me van a ayudar a las interpretaciones, me van a entregar recursos para que yo me maneje, me mueva mejor en esta sociedad. Rápidamente, vamos a ver, bueno, primero trabajé una encuesta estratificada, no probabilística, con ciudadanos de estas nacionalidades. ¿Por qué?
porque decidí elegir 2 comunidades que eran las mayores comunidades en Chile, 2 comunidades que eran muy pequeñas y además cumplían con unas ser fronterizas y otras no ser fronterizas y ser latinoamericanas. ¿Qué encontré? Básicamente en relación a la cantidad de lazos, decíamos al principio que la hipótesis del contacto habla de la cantidad de los lazos y la naturaleza de los lazos que yo tenga con el país receptor. La cantidad de lazos influía en la medida de que yo tuviese muchos lazos extranjeros en mi red. Cuando yo tenía más extranjeros que connacionales y chilenos, mi tendencia era más a ser cosmopolita, pero también a interpretar todo lo negativo en tanto extranjero. Lo que influyó más era la naturaleza del lazo. La hipótesis del contacto que se trabaja en Europa nos dice que entre más amigos extranjeros tenga o más amigos del país receptor tenga en mi red, más voy a adherir a ese estado. En el caso que yo estudié con mi muestra, eran 100 ciudadanos, era estratificado por sexo, por edad, proporcional a la población que trabajaba, de las nacionalidades. El lazo, la naturaleza del lazo que hacía que un migrante se identificara con Chile, se sintiera chileno, eran los indicadores muy básicos, se identificara como chileno, hinchara por la roja, fuera capaz de usar una camiseta o maquillarse. El otro indicador era manifestar que sí pensaba nacionalizarse o que sí era una probabilidad que lo hiciera. Dependía, sobre todo en términos de la composición de la red y de la naturaleza del lazo, si tenía hijos chilenos. Eso era lo que hacía probable. Entonces, son lazos, es un término teórico, lazos bounding, quizá la gente de trabajo social está un poquito más, conoce más el término, que son los lazos de parentesco, los lazos más fuertes, los vínculos más fuertes. En términos de capital nacional, y esto es bien importante, en los últimos foros a los que he ido, hablan sobre la presión por la chilenización, que los inmigrantes se refieren a que sienten que están presionados por declararse como chilenos, y eso es muy frecuente cuando uno dice llevo 5 años, llevo 6 años, tú ya eres chileno. Entonces sienten manifiestan, por lo menos en un estudio cuantitativo que hicieron en el MIMBU y un estudio cuantitativo que hicieron en la región del Maule, se reporta esta sensación, esta percepción de estar presionado a declararse por Chile, ¿no? Se vuelve muy relevante este hallazgo de estas otras investigaciones que son bastante más nuevas que la mía, en mucho sentido con esto, que el inmigrante, en los que yo estudié, declaraban que si ellos sentían que eran reconocidos como extranjeros, como miembros de otro estado, pero igualmente respetados, y que su nacionalidad y sus etiquetas culturales, sus etiquetas nacionales, su forma de vestir, su forma de hablar, su comida, su himno nacional, que cuando jugaban fútbol eran respetados, no recibían insultos, por ejemplo. Y muy importante, y seguramente este tema lo va a tocar acá, Ignacia, cuando sentían que era reconocido su capital cultural, es decir, sus credenciales, que se les respetaban sus credenciales, ellos decían, con estas condiciones, yo claro que amo a Chile, y claro que optaría por la nacionalidad. Y el otro hallazgo, que no estaba considerado, por lo tanto fue un hallazgo de la investigación, fue que la hipótesis original decía que si yo venía de un país más cosmopolita, menos nacionalista, yo me iba a aperturar a identificarme con otro estado, o que tenía la posibilidad de doble nacionalidad o de no perder mi nacionalidad, iba a ser importante. En la muestra que investigué, no. Lo más relevante era la manera como el estado receptor se relaciona con sus ciudadanos. O sea,
aquellos inmigrantes de estas nacionalidades, en mi muestra pequeña, insisto, no aleatoria, no probabilística, intencionada, decían que aquellos que declaraban estar de acuerdo con que el Estado no tiene por qué proveer los servicios públicos si uno puede pagarlos, que estaban de acuerdo con, con un reconocimiento institucional, formal e informal de los derechos sociales, quienes están más de acuerdo con la forma como se relaciona Chile, el Estado chileno, en relación a los servicios públicos básicos que están asociados con esos derechos, más probabilidad tenían de nacionalizarse. Aquellos inmigrantes que provienen de estados con un estado de bienestar un poco más fuerte, más consolidado, educación gratuita, salud gratuita, un mayor reparto solidario, menos probabilidad tienen de declararse como que quieren nacionalizarse chilenos o que se identifican con Chile. Esas serían las grandes conclusiones. Agradecemos la intervención de la expositora Teresa Pérez Cosgaya. En una segunda instancia, presentaremos a nuestra próxima invitada, referente de los asuntos laborales del Servicio Jesuita Migrante, Ignacia Lavé, cuya organización ha desempeñado una labor social, de educación y sensibilización en temas migratorios. Bueno, Ignacia Lavé, periodista, diplomada en Educación y Políticas Públicas, magíster en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, responsable del programa laboral del Servicio Jesuita Migrante. Ignacia, por favor. Gracias. Gracias por la invitación. Encuentro muy bueno que se hagan estas instancias intraescuelas. Ahora yo veía trabajo social y derecho, y en realidad el área social del Servicio Jesuita Migrante está compuesto por trabajadoras sociales y abogados y abogadas. Entonces me hace mucho sentido estar acá. Bueno, primero quería contarles un poco desde dónde hablo. Yo trabajo en el Servicio Jesuita Migrante y nuestro propósito es la promoción y la protección de derechos de las personas migrantes. Soñamos con construir una sociedad intercultural, entonces un poco contarles cuál es nuestro modelo, pero lo interesante es esto, que en el fondo, ¿qué hacemos? Informamos, acompañamos, vinculamos, organizamos, defendemos, trabajamos de mano directa con las personas migrantes en la Fundación, pero además lo que hemos estado trabajando es trabajar en los escenarios, en los lugares de acogida, el barrio, la escuela, la empresa, y ahí lo que tratamos de hacer es conectar estas dos partes, ¿ya? Y eso lo hacemos por parte del modelo de la inserción, el trabajo directo con las personas migrantes, reflexionamos sobre nuestro quehacer y después proponemos políticas públicas o, no sé, algunas opiniones respecto a temas de incidencia pública que afectan estos escenarios. Y como les contaba, nuestra visión es construir una sociedad intercultural. Entonces, más específico, desde donde les voy a hablar hoy día, es desde mi programa, el programa del que yo estoy a cargo, que es el programa laboral, que tiene como objetivo la inclusión laboral de las personas migrantes desde una perspectiva de derechos. Nosotros tenemos una bolsa de empleo, hacemos promoción de derechos laborales en distintos formatos, capacitamos a las personas y estamos formando una red de empresas interculturales. Les quería contar algunos datos muy sencillos, como una barnizada de datos de migración para que sepamos el contexto. A nivel mundial la migración ha ido aumentando. Como ven, hay 244 millones de personas en el 2015 que han migrado. Obviamente eso ha ido en aumento, pero eso equivale al 3,3% de la población, que en realidad es bastante bajo si de repente tenemos en mente todos los imaginarios y los mitos que están asociados a la migración hoy en día. Como que a veces creemos que es mucho más. Y ahora les voy a mostrar algunos datos de Chile. Bueno, a nivel mundial, como les decía, si este fuera todo el mundo, la persona blanca y las patitas de al lado sería la gente que migra, que en verdad es bien poco. ¿Por qué la gente migra? Quizás es quizás un poco obvio decirlo, pero mucha gente lo hace por la situación política, por las condiciones económicas. Antiguamente y hoy en día también se va a empezar a dar por los factores climáticos, el sistema de educación, las guerras, que serían como en el fondo los factores que empujan a la gente a migrar.
y son los mismos factores que atraen a las personas a moverse. Exactamente lo mismo. Pero también hay otros factores de atracción, los vínculos familiares, la proyección, la capacidad y la facilidad de poder insertarse en una sociedad y también el contexto cultural. Algunos datos muy recientes del censo 2017 es que la población más importante sigue siendo la peruana acá en Chile, ¿ya? Le sigue la colombiana, luego la venezolana, la boliviana, argentina y después la haitiana. No hay que desmentir que en los últimos 5 años, diría yo, la población haitiana y la población venezolana han sido las que más han aumentado, pero aún así los resultados del censo 2017 nos develan que la población peruana sigue siendo la principal. Aquí también hay una estimación bastante similar. Aquí sube Venezuela y Haití también sube por sobre la Argentina. Hace unos años, en el censo 2010, la población migrante era un 2,7% de la población total chilena. Eso ha aumentado, si mal no me equivoco, estamos cerca del 5%. Aún así, es muy poco si lo comparamos con la cantidad de, no sé, bueno, quizás también tú vas a hablar de eso, como del tratamiento mediático respecto a la migración. También un paraguas, temas de escolaridad, las personas migrantes tienen mayor escolaridad que las chilenas, es una migración sur-sur la que estamos viendo, les comentaba, los países que migran principalmente a Chile son países del Cono Sur, es una migración que está todavía muy centralizada, concentra mucha población en Santiago, después podría ser Antofagasta, Tarapacá. La gente que migra no viene a conocer las Torres del Paine, viene por motivos laborales la mayoría, en un 70-75% viene a trabajar, es una población joven, en edad activa para trabajar, y aquí ya empezamos a hablar como del tema de este seminario, coloquio, es el tema del género, que ha habido una creciente feminización de la migración. Entonces, ahora, para contarles un poquito del tema de género y cómo también yo lo he podido trabajar y cómo lo hemos visto adentro de la fundación, quería partir contándoles algunos datos para que nos hagamos una idea. La migración en términos de América Latina, un 51,4% de los migrantes son mujeres, ¿ya? Y en Chile eso es el 52,6%, según la CACEN 2015. O sea, más de la mitad. Y pese a que ellas tienen una tasa de ocupación inferior que a los hombres nacionales migrantes, se debe destacar que es superior a la de las mujeres chilenas, ¿ya? O sea, las mujeres migrantes tienen una mayor ocupación que las mujeres chilenas. Y también para que se hagan una idea, en nuestro programa de atención social, que es la puerta de entrada de las personas migrantes a la fundación, atendió entre enero y mayo a 2.218 personas, y de ellas un 58%, casi 59%, era mujer. Y de ese porcentaje, al menos en nuestra fundación, un 60,6% son haitianas, ¿ya? ¿Dónde y cómo trabajan las mujeres migrantes? Quizás se lo imaginan, los empleos a los que acceden en verdad se concentran en el sector de los servicios, en particular del trabajo doméstico y asociado al cuidado de niños y al cuidado de adultos mayores, ¿ya? Una alta proporción de las mujeres migrantes siguen trabajando en el sector informal, y eso conlleva no tener protección social ni laboral, y por lo mismo menores salarios y peores condiciones laborales. Esa es una realidad que tienen que viven las mujeres migrantes hoy en día. Acá hay un gráfico en el fondo de cómo se distribuye la población migrante. Es bastante similar a lo que les conté, hogares privados con servicios domésticos, vemos que las mujeres están en un 25%, comercio también, hoteles, restaurantes, todo lo que tiene que ver con el área de servicio.
Y hoy día estábamos hablando un poco, estos días que hemos estado conversando el tema de género, la Fundación, como cuáles son los costos desde nuestra experiencia, desde los relatos que nosotros vivimos todos los días en la atención social, en la atención laboral, cuáles son los costos que las mujeres tienen al migrar, ¿ya? Primero, una desintegración familiar, y ocupando el término de mi compañera, familias transnacionales, son cosas que están apareciendo. El ejercicio de la maternidad a distancia, la conformación de las cadenas globales de cuidado, este concepto de que yo te contrato a ti para que cuides a mi hijo, y esta mujer que emigró le pide a su hermana o tía o contrata a otra persona para que le cuide a su hijo, y así estamos formando cadenas globales de cuidado. Una nueva división sexual del trabajo globalizada, que también se refiere a lo anterior, y una exposición a la vulneración de derechos. Esos son un poco los costos que tienen las mujeres de emigrar. Y aquí vemos, esa es una foto de la recepción de la fundación. Como ven, hay varias mujeres. La doble condición, también un poco quería como compartirles eso. La doble condición de ser mujer y de ser mujer migrante. Y si a eso le sumamos de ser mujer migrante afrodescendiente, se mezclan muchas variables. Entonces, en el fondo, transmitirles que todo lo que conlleva ser mujer en este país afecta de manera mucho más intensa a las mujeres y a las trabajadoras extranjeras, en el sentido de que la realidad es que llegan muchas veces en condiciones económicas no muy favorables, no tienen redes, hay mucha desinformación respecto a temas de trámites, regularización migratoria, acceso a servicios de salud, a servicios de educación, a temas laborales. Entonces es un mundo que además se ve enfrentado a que acceden a trabajos relacionados con, como veíamos, con servicios, con temas domésticos, donde hay precariedad laboral muchas veces. No solamente las mujeres chilenas vivimos que nos pagan menos o que no podemos llegar a puestos más gerenciales, como está súper estudiado, sino que también las mujeres migrantes sufren, en el fondo, contextos mucho más particulares. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros desde la experiencia en terreno de trabajar con personas migrantes? Es que se refuerza con la mujer migrante los estereotipos de género. Una mujer que, por sus encantos, tiene que trabajar en el área de servicios y atención al cliente. Una mujer que, por ser peruana, tiene que trabajar adentro como asesora de hogar. Una mujer haitiana que tiene que ser trabajadora en una empresa como auxiliar de aseo. Ser una mujer haitiana con estudios de contabilidad que no puede acceder a un trabajo administrativo es un gran desafío y es un gran tema, al menos lo que hemos visto desde la bolsa de empleo. Otra cosa que hemos visto es el tema de la barrera idiomática y del machismo. Hay ciertos colectivos que, son cosas muy cotidianas que nos pasan, que nosotros tenemos box de atención y atendemos a la gente por número, y muchas mujeres llegan acompañadas de sus maridos o de sus parejas y entran juntos al box, siendo que ella es la que solicita la orientación o algún servicio que le podemos brindar. Y sobre todo nos ha pasado con el colectivo haitiano que, ejemplo, llevan, 2 años en Chile y él habla súper bien español, ¿ya? Y ella muy poco o nada. Por varias cosas. Él quizás se vinculó antes a un trabajo y a la fuerza tuvo que aprender. Ella probablemente se quedó más en la casa y le costaba también mucho como salir, tener redes. Entonces, ¿qué nos pasa? Que en ese escenario del box se llega a la atención y es él el que nos solicita, oye, ella quiere trabajo o ella no sabe cómo inscribir a su hijo al colegio. Como que lo hemos visto en el mismo trato, cómo eso también afecta a la mujer migrante. Bueno, la bolsa de empleo, así, súper estadística, o sea, yo trabajo en eso, harta parte de mi tiempo la dedico a la bolsa de empleo y totalmente menos oportunidades laborales para las mujeres, totalmente, así, estadísticamente. Muchísimo.
Y nosotros como SJM trabajamos con 4 enfoques: el enfoque de derechos humanos, el enfoque intercultural, el enfoque de exclusión social, y trabajamos con el enfoque de género. Entonces, todo nuestro quehacer tratamos de permearlo con este enfoque. Estamos muy atentos como a estos como micromachismos, o cómo podemos fomentar el empleo de mujeres, o qué acciones vamos a llevar a cabo para que estas brechas se puedan reducir. Estamos muy atentos a eso. Y también, sobre todo, les quería contar hoy día la experiencia que se llama del grupo de mujeres, que es bien interesante. Lleva 3 años en el SJM. Es una intervención, en el fondo, de practicantes de trabajo social de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, y lo que en el fondo hacen es generar un espacio de escucha, de contención. Ese es el afiche que lo tenemos en la fundación, lo promovemos en redes sociales, invitamos a las usuarias que llegan al SJM, y partió en un inicio solamente como un grupo de mujeres dominicanas. El colectivo dominicano tiene una particularidad bastante marcada, y es que hace unos años, el 2015 si no me equivoco, en Chile se empezó a pedir visa consular. 2012. Al colectivo dominicano, y eso lamentablemente generó mucho tráfico luego como de personas. En el fondo, a ver, nosotros somos súper como creyentes de que migrar es algo muy natural del ser humano, casi que está en nuestro ADN, y muchas de las barreras administrativas que se generan, y bueno, también hago como crítica un poco a los mandatos administrativos que han salido hace poco, a pesar de eso, la migración igual llega, la gente igual migra, la fuerza de migrar es mucho más potente que un trámite consular. Entonces, eso ha pasado, ¿cuál ha sido en parte el resultado? Que lamentablemente la trata y el tráfico de personas ha aumentado. La gente ha ingresado por pasos no habilitados y está en una situación migratoria irregular. Entonces, estar en Chile, haber ingresado por un paso no habilitado, haberte expuesto en el fondo a un montón de vulnerabilidades, no solamente en el trayecto, sino en tu vivencia en Chile, en el día a día en Chile, hace que tú, siendo mujer, en todas las condiciones que ya mencionamos, sea tu vida en verdad mucho más complicada. Entonces, las practicantes de la Academia de Humanismo Cristiano, en conjunto con el SJM, como que decidieron en un primer año enfocar este grupo de mujeres solamente para el colectivo dominicano. Resultó súper bien, fue una experiencia muy bonita, y ya en un segundo año decidieron como abrirlo a otros colectivos. Entonces ya estamos en un tercer año, si no me equivoco, del grupo Mujeres, y aquí les puse un par de citas como de algunas usuarias. Mi vida ha cambiado, antes no encontraba con quién desahogarme, aquí lo he encontrado. Solamente es el espacio de contención, el espacio de escucha activa, el espacio de participación. Hacía falta venir y hablar de estos temas, como la familia que siempre hace falta. Me gustó compartir con las muchachas. Y no alcanzo a leer el otro porque me tapas. Ya hice más amistades, me vine para acá, me pongo a chatear, estoy conversando también, salgo con amigas del jardín, vamos a buscar pega a la agencia, y así se nos pasa el día, nos juntamos a tomar un té, una comida, después vamos a buscar a los hijos, se generan redes también. Entonces, la experiencia ha sido muy, muy positiva, la verdad. Y nada, un poco para cerrar, algunas cosas como a tener en cuenta. Las condiciones del trabajo de las mujeres migrantes dependen mucho del capital social con el que cuentan las personas al llegar, el nivel educativo, las redes sociales, la barrera idiomática ha sido un tema para nosotros, y también lo clave es la presencia de instituciones que resguarden sus derechos. Nosotros actuamos desde sociedad civil, nosotros esperamos que el Estado lo haga, también esperamos que la academia aporte, y así todos los actores. Y un poco lo primero, y por eso encontré muy interesante también el seminario, la importancia de reconocer las desigualdades de género y cómo éstas afectan en profundidad al colectivo migrante, y la necesidad de diseñar una política migratoria integral
Y no solamente una política es suficiente, sino que se necesita de un andamiaje institucional para que se pueda implementar adecuadamente. Y ahí creo que está la oportunidad, y por eso también todo el trabajo que como SJM hacemos en terreno lo podemos llevar de la mano a temas de incidencia. Y experiencias como el grupo de mujeres, no sé, la riqueza que tenemos todos los días al atender a muchas personas, creo que nos dan luces de cómo y para dónde tiene que ir la cosa. Aquí, bueno, les quería contar un poco de esto. ¿Cuál es nuestro sueño? Esto, la interculturalidad en el sentido de que aquí estamos todos iguales, aquí ya te reconozco como un otro, pero no dialogamos. En cambio, en sociedades interculturales conversamos, nos reconocemos, compartimos y nos reconocemos como un otro diferente. Y también los queríamos invitar, los quiero invitar en verdad, a que vean nuestra campaña. Se llama Todos Somos Migrantes. Algunos cruzan frontera, y el objetivo de la campaña es más que nada sensibilizar en el sentido de que puede ser, y es muy probable, que cada uno tenga en su familia o en su entorno o en sus amigos alguna historia de migración, pero no solamente como sesgar la migración al cambiarme de país, porque algunos han cruzado la frontera. Moverse, no sé, de Osorno a Santiago, moverse todos los días desde Puente Alto a Providencia, también son experiencias migratorias, entonces empatizar. Y bueno, aquí la bibliografía, después se las puedo pasar. Y aquí está mi mail, cualquier cosa, duda o no sé, me pueden contactar. Y esa es una foto que tomamos de unas mujeres haitianas en el box de atención laboral. Eso, gracias. Agradecemos la intervención de la expositora Ignacia Lavé. A continuación, damos la palabra a nuestro tercer invitado, referente a las experiencias de la migración en nuestro país, el señor Jorge Rizik Mulet. Jorge Rizik Mulet es periodista, magíster en estudios internacionales, editor general de la revista Sur, medio de comunicación vinculado a temáticas de migración, integración e interculturalidad. Dejamos con ustedes al señor Jorge Rizik Mulet. Buenas noches. Darle las gracias a la Fundación Nazca, a la Escuela de Derecho y a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad UNIAC por invitarme a este coloquio y poder compartir tanto con Teresa como con Ignacio y todos ustedes. Yo les traigo no mi voz, sino que la voz de una tercera en este caso. Ella se llama Amina Belourani, ella viene de Marruecos, ella llegó en Marruecos. Voy a mostrarle parte de lo que es una serie de documentales, de cápsulas documentales que tuve la suerte de producir desde Revista Sur, que fueron ganadores del Fondo del Consejo Nacional de Televisión, que aborda la migración a partir de lo que la gente se trajo en sus maletas. Esto es parte del Fondo 2016 del CNTV. Se estrenó hace un par de semanas en las plataformas de BTR y a partir de agosto o septiembre va a empezar a transmitir Televisión Nacional. Es una serie de 15 capítulos bien corta, donde lo que tratamos de hacer es mostrar que al final la migración no es nada extraordinario, sino que son personas comunes y corrientes que por distintas razones les tocó cambiar de casa y bueno, empezar la vida en otro país. Antes de mostrar el capítulo, me gustaría un poco contextualizar cómo se ha dado el fenómeno migratorio en Chile, en breves minutos, y cómo llegamos a lo que tenemos hoy. A mí me ha tocado observar desde el año 2011 y desde los medios de comunicación cómo se ha ido dando este fenómeno de la migración. Max, en su introducción, hablaba de los medios de comunicación, de cómo se veía, lo que todos vimos esta semana, lo que pasó con los ecuatorianos, cómo se ha ido dando. Entonces, me gustaría hacer una breve reseña antes de partir con la serie. Contarles primero que la primera ley de migración que tuvimos es de 1845, y es una ley que tiene que ver con una ley de colonización y que es una ley selectiva. O sea, las autoridades chilenas decidieron
elegir qué migrantes podían venir a Chile. Después viene una segunda ley, que es una ley general de colonización que crea la Oficina General de Inmigración, que traía colonos, que es de 1872. Esta ley está inspirada en unos textos de Sarmiento y de Vicuña Maquena, quienes hacen una descripción racial de los europeos. Y a partir de eso eligen quiénes son los mejores para poder venir a Chile, y así eligen quiénes vienen. Los mejores de ese estudio, o según ellos, los más aptos para mejorar la raza eran los escandinavos, pero tenían un pequeño problema, que no tenían arraigo con la tierra. Y como la idea era colonizar, les interesaba mucho el tema del arraigo, por eso se elige a alemanes e italianos. Después está la ley de 1918, que impide la entrada de elementos indeseables. Esto tiene que ver en el contexto de la Primera Guerra Mundial y de los contextos políticos de la época, evitar la entrada de anarquistas, de comunistas y personas con ese tipo de ideologías. Después viene el plan inmigratorio de la mejora biológica de la raza, 1953. Creo que el nombre lo describe muy bien. Después viene una ley de desarrollo industrial, que es del año 59, y finalmente llegamos al decreto ley, que es un decreto de seguridad nacional del año 75, que es la ley que rige hoy día la política chilena y que tiene que ver con principalmente seguridad nacional, y es una ley bastante selectiva y con la que varias organizaciones estamos luchando contra esa ley hace mucho tiempo. Durante todo este tiempo han existido olas migratorias siempre en Chile. Me gustaría hablar de simplemente para demostrar que estos imaginarios colectivos que se van creando han existido siempre. Yo soy descendiente de árabes. Los árabes llegaron a Chile entre 1880 y 1945, es donde se produce todo el movimiento árabe. Revisando diarios como el Mercurio, el Diario Ilustrado, ustedes se pueden encontrar con crónicas de la época o con editoriales de la época donde hablan de manera despectiva de estos turcos, de lo que son sucios, de que son cochinos, de que van a empeorar la raza, de que por qué vienen a Chile y cosas por el estilo. Algo muy parecido a lo que pueden encontrar hoy día en muchas editoriales de medios de comunicación o en redes sociales. Después me gustaría hablarles de 1939, que es la llegada del Winnipeg, que hace un par de años, 2 años atrás, en el libro de la Cancillería chilena, lo marcan como el hito de Chile como país de acogida de migrantes y refugiados, que es este barco que llega con refugiados desde Francia, con refugiados de la Guerra Civil Española. Bueno, si nos vamos a diarios de la época, tanto en el Mercurio como en el Diario Ilustrado, también podemos encontrar crónicas donde hablan de que por qué tienen que llevar estos delincuentes, por qué tienen que llegar ladrones, gente que no las quieren recibir ni en Francia, ni en Rusia, ni en España, por qué nosotros tenemos que recibirla. Muy similar a la llegada a lo que sucede con la llegada de haitianos o lo que sucedió con la llegada de peruanos. Después me gustaría saltar a los 90, con la migración peruana entre el 90 y el 2005, donde los medios de comunicación podían encontrar, hablar de que los peruanos eran sucios, que nos venían a robar el empleo, el chiste de que los peruanos iban a comer las palomas en la Plaza de Armas, que nos pedían pasaporte para cruzar la Plaza de Armas y todo el cuento. Casualmente, los chistes de los peruanos empiezan a bajar y empiezan a aparecer toda esta creación de identidades con los colombianos. Empiezan a hablar de que las colombianas son putas, de que los colombianos son narcos, y se crea una nueva identidad y un nuevo foco en donde centrar la migración. Y finalmente, los últimos 2 años, que es lo que tenemos más reciente, empieza a aparecer todo esto que tiene que ver con la migración haitiana, que es mucho más reconocible a la vista porque son personas negras y son más fáciles de identificar, y que hablan de que son sucios, de que son pobres, de que comen gatos, de que vienen a trabajar por nada y todo el cuento. Es decir, los imaginarios lo hemos ido creando todos y la prensa ha ido aumentando esos imaginarios constantemente y siempre se van focalizando en una sola nacionalidad. Por último, decirle o hablarles de un estudio brevemente que hizo la Fundación Ecoliberal en base a la CACEN 2015,
donde recoge un poco de lo que yo les digo y analiza el fenómeno que ocurre con los peruanos, que es una migración que hoy está absolutamente aceptada dentro de Chile, y ellos pasan a transformarse de discriminados en discriminadores, que es un tema bastante paradigmático, pero pasa, finalmente está dentro de la idiosincrasia de todos nosotros esto. Después de haberle hecho esta pincelada para contextualizar un poco la migración en Chile y cómo los medios lo hemos tratado, me gustaría dejarlos con Amina, que les va a contar su historia y qué fue lo que se trajo en la maleta. Llegué a Chile en 2000, llevo 17 años acá y llegué trabajando por la Embajada de Marruecos. Vine por 5 años y después nos dieron 5 años más y nos quedamos. Me fui a Marruecos después de casi 10 años. Me quedé en Marruecos como 3 meses y sentía la necesidad de volver a Chile. Y volví después de los 6 meses, volví de vuelta a Chile. Mira, la primera vez que vine no me chocaba tanto, porque como llegué por la embajada, trabajando en la embajada, tenía mi gente de mi país, me comunicaba, no hablaba nada español cuando vine, me costaba mucho, pero como comunicaba en árabe, toda la gente con quien me trabajaba y me comunicaba son de mi país. Me hizo muy fácil la vida. Entonces no sentía mucho, bueno, se echa de menos la familia, la costumbre y todo, pero como no me ha afectado tanto la primera vez que la segunda. La segunda fue más fuerte porque como que fue la primera vez que vine a Chile. Cuando volví sola fue más duro que cuando vine por el trabajo. Como que me encontré con con la realidad realmente. Cómo salir adelante, cómo venir a buscar trabajo, porque cuando vine la primera vine con mi trabajo, vine con todo asegurado. Volver a la segunda vez, traer la maleta y venir solamente amigos, nadie te va... Los amigos de repente dicen, se ven las buenas y las malas, pero no te van a tener en la casa, no te van a mantener en nada, uno mismo tiene que salir adelante. Fue muy fuerte porque en Marruecos no es que vine a Chile porque no tengo para comer, la cultura era muy distinta y me gustó venir acá porque la mujer como puede salir adelante, se puede sacar la cara, puede trabajar por ella misma. En cambio en Marruecos la mujer es como no sé, como una reina que se queda en la casa y el hombre va a trabajar y la mujer no tiene necesidad de trabajar. Hoy en día sí las mujeres trabajan de todo, pero no todas las familias. Entonces fue muy duro a la segunda vez, fue demasiado
duro en todo sentido, porque tampoco hablaba mucho español. Imagínate que 10 años acá y hablé el español a la fuerza a la segunda. Mira, lo que más para uno dura es ser mamá lejos de tus padres. Para nosotros, cuando una mujer tiene el hijo, son 40 días que eres una reina, que te atienden, que te tratan, no sé, nacer un hijo es una bendición, todo el mundo para ellos es una bendición, pero acá en Chile la cultura es súper distinta, la mujer tiene el hijo y no sé, la gente que no, para mí me chocó mucho que la gente como que te saluda, hola, ay, felicitaciones, nosotros no, que te vengan a ver, es como cuando uno se casa, o mucho más cuando nace un hijo. Pero para mí sí fue muy duro estar lejos de mis padres y recibir a mi hijo. Eso sí me dolió mucho porque me hizo mucha falta el sentir el apoyo de cuando ser mamá y que estén tus padres al lado y que te apoyan, no solo por teléfono, y mi familia igual estaban súper tristes que yo esté lejos con mi hijo y ellos no pueden estar en un nacimiento. No, fue muy chocante. Mira, gracias a Dios, él como que tiene la película bien clara, que él es musulmán y en la casa y todo, porque nosotros acá, cuando a una persona de nuestro país viene acá y dicen bien claro, nosotros cuando entramos a tu casa sentimos que estamos en Marruecos. Yo trato que la cultura está día y noche con nosotros. La comida, tratamos de siempre cocinamos la comida de nuestro país, hablar nuestro idioma. Lo único que a él le hace duro es hablar el idioma, como que le da vergüenza, como que le choca cuando son las navidades. Le explico que nosotros no celebramos Navidad. Hasta ahí eso le molesta, eso le da frustración por los regalos, dice que no, pero ¿por qué si yo soy chileno, yo nací en Chile, y no, la Navidad, el árbol? Entonces le trato de explicar en todo tono, eso todavía no lo tiene bien sumido, quizá por la edad, porque todavía tiene 5 años. Cuando está la Navidad, ¿dónde está el problema? Pero los otros días lo tiene bien claro, lo único que le dio más de la vergüenza hablarlo. Me toca estudiar y a la vez, muchas veces me tengo que ir con mi hijo porque me separé hace 3 años. Un poco, no sé si un poco o mucho, muy difícil mamá sola en un país que no yo me siento chilena, me he nacionalizado chilena y no por la nacionalidad, del corazón me siento chilena, hace mucho rato ya. Cuando empecé a jugar al fútbol ahí lo he comprobado. Lo que pasa es que ir con mi hijo no es fácil, pero gracias a Dios tengo el apoyo del colegio, que él puede acompañarme en los momentos que estoy tomando las clases. Tomo las clases en la noche, la jornada de noche, para poder trabajar en el día y mi hijo puede estar en clase, y aprovecho en el momento que él está en clase, yo trabajo. Las mañanas cuando él está acá, trabajo también en las mañanas, y en la tarde si tengo que entregar los pedidos, lo hago. Si tengo eventos también organizo, tratar de ir a trabajar en la tarde. Y los estudios me ha ido bien porque tenía que hacer todo de nuevo, del básica, y estoy terminando. Este año termino el 4º medio. Los estudios árabes de otros, o sea, los estudios de otros países acá en Chile no tienen validez. Entonces, para
que puedes surgir acá necesitas estudiar y para surgir o crecer necesita un cartón. Entonces me tocó hacer todo de nuevo y lo estoy haciendo y no es fácil. En la maleta traje el té marroquí, que el té verde es súper especial, que lo preparamos con menta, que no puede faltar ninguna casa marroquí. Y traje un paño con quien en Marruecos se bañan, y para nosotros es súper importante que nos acompañen en los viajes. Y nos gusta, y como que ahí donde siento que realmente hoy día me duché. Que tengo aquí tu medicina, oye, toma. Que tengo aquí tu medicina, pero toma. Que tengo aquí tu medicina, pero alégrate de la pobreza contaminada, oye. A mí me encanta cocinar, me gusta lo que más me gusta. La cocina es para ganar la vida, y con la cocina yo vivo. Con lo que yo hago, yo pago mis cosas, pago mi arriendo, pago las cosas de mi hijo. Y lo que a mí me gusta, y también mostrar Marruecos, que es tan lejos, que la gente no conoce. Mucha gente hoy en día conoce un poco más, pero antes la gente te preguntaba, ¿y dónde queda Marruecos? Y tú le empiezas a explicar, pero queda en África, ¿pero dónde queda África? ¿Conoces a España? El lado. Y ahí, sí, entonces, y la gente igual es rico para conocernos también nosotros como marroquíes. Mostrar nuestro país, que tenemos muchas cosas, no solo la cultura y la comida somos muy distintas, cosas distintas y ricas también, para que la gente se atreve a probar. Hoy en día la gente se atreve a probar más cosas. Antes la gente como que no sabe, como que no sé, no la conozco, no, hoy en día la gente sí se atreve a probar, y eso nos da mucho gusto para mostrarle a ellos que nosotros también tenemos muchas cosas que les pueden gustar a ellos. Y yo estoy acá no porque realmente, mira, en Marruecos puedo vivir lo mismo que acá, quizá un poco mejor en el sentido de económicamente. Estoy acá porque me gusta mucho ese derecho de la mujer, me encanta, por eso estoy acá. Y muchas veces gracias a Dios no han sufrido, discriminación, pero sí me da mucha, que la gente como que piensa que uno está acá porque necesidad, porque está muriendo de hambre, o sea, la idea que en su país está mal. Hay mucha gente realmente sí es así, pero de verdad yo hablo por mí, no, a mí me gusta Chile para crecer como persona, para crecer como mujer, y mostrar que la mujer no por ser separada es mal visto. Ella puede salir adelante sola y con su hijo y sin ningún problema y sin necesidad de nadie y hacerle daño a nadie. No, soy una chilena más, me quedo acá, si Dios quiera, y así va a ser. Mi proyecto futuro es tener mi negocio propio y ojalá que un restaurante marroquí, porque acá no hay. Me gustaría el día de mañana podría tener uno, o por último un negocio chico donde pueda mostrar lo que yo sé hacer, porque todavía no lo tengo bien, que todo el mundo lo conoce. Bueno, agradecemos la intervención del señor Jorge Recic Mulet, y a continuación dejamos abierto el espacio para preguntas, consultas y reflexiones de parte de los participantes de la actividad, pero considerando en honor al tiempo, solamente vamos a tomar 3 intervenciones o consultas de los asistentes a la actividad, ¿ok? Si hay alguien que desee tomar algunas intervenciones, consultas a los asistentes.
¿Comentarios? Tiene que Acá. haber siempre. ¿Sí? Para Teresa de la Universidad Miguel de Cervantes. Teresa, tú nos mostraste tu estudio de doctorado y en los resultados finales hablaste de un concepto que denominaste como lazos. Ahí nos decías que mientras más lazos hubiesen, las sociedades eran menos nacionalistas. Entonces yo me pregunto, en términos políticos, la evidencia habla lo contrario a tu conclusión. Entonces yo no sé cómo lo vistes tú, solamente en términos sociales, o también esto es visto desde el punto de vista político. Porque, por ejemplo, los partidos que en este momento más auge tienen son los partidos nacionalistas. En Estados Unidos, Polonia, Amanecer Dorado en Grecia, en Francia, etcétera, Italia, etcétera. Entonces me gustaría que nos hablara un poco más de este concepto de lazos y si es solamente visto desde el punto de vista social o también tiene su conclusión o su mirada del punto de vista político. Eso. ¿Todas o no? Ya. A ver, el concepto de lazo tiene que ver con, tal cual se grafica, vínculos sociales. Yo no me referí a la cantidad de lazos, sino a el tipo de lazo sobre todo. Y hablé de la diversidad de los lazos. Lo que yo encontré en el estudio es que entre más lazos diversos tenga de extranjeros, más nacionalista voy a ser, pero respetando y enarbolando políticamente la causa de que todos sean respetados en su diferencia. Cuando la composición es más o menos equilibrada entre locales, extranjeros y chilenos, en el estudio que yo hice, con la muestra que yo trabajé, la probabilidad de ser transnacional, es decir, básicamente binacional, yo solo encontré un ciudadano del mundo en todo el trabajo, en toda la muestra, es más alta, ser binacional. Y entre más lazos tenga solo locales, es decir, no me junto con los de mi nacionalidad, me junto solo con chilenos, soy nacional, pero soy nacional chileno. ¿Qué también pasa? O entre tenga más lazos que sean solo de mi nacionalidad, es decir, solo me junto con mis compatriotas, voy a ser nacional. En lo que yo encontré, en términos de participación política, porque había otra parte que yo ya no desarrollé acá, porque eran las conclusiones principales, que era de cómo participan políticamente. En el caso de esta muestra, son la gran mayoría cosmopolitas, es decir, reconocer la diferencia, pero también defender que a otros se les reconozca su diferencia. Eso por una parte. Y por otra parte, la gran mayoría de los casos tienen lo que más adelante llamé en el trabajo y que no lo mencioné acá, una ciudadanía suspendida. Y es que no participan políticamente ni en el país receptor ni en el país de origen. Porque siempre están pensando en que van a volver y entonces van a ejercer la ciudadanía. En términos de participación política, de ir a manifestaciones, de asociarse, de votar, de buscar, por ejemplo, ser votado, lo tienen como suspendido. ¿Sí? Pero básicamente sí, lo que hay es nacionalismo. Por eso son cosmopolitas y no ciudadanos del mundo, porque es la diferencia. Yo solo encontré un caso de ciudadano del mundo donde declara básicamente no adscribir a ningún Estado. Adscribe a los derechos humanos. Pero el principal derecho humano que reconoce es el derecho al trabajo. Y él está dispuesto a ir a donde se le reconozcan sus credenciales, su potencial, como esta famosa, que yo tengo una crítica política, ¿no?, al concepto del aporte, que tienes que hacer un aporte. Entonces, él declaraba en una entrevista ya más profunda que él iba a ir a donde se le reconociera como un aporte porque tenía la capacidad de trabajar. Era un varón, por cierto. Y que no adscribía ninguna nacionalidad, ni a su país de origen, ni a la chilena, ni había estado en otros países, a ninguna, sino al derecho humano al trabajo. Eso era su adscripción. Fue el único ciudadano del mundo que yo encontré. ¿Alguna otra consulta, intervención, reflexión?
Hola, buenas noches. Quería hacer una consulta a los tres, en realidad, por las áreas de especialidad que tiene cada uno. Siempre he tenido un cuestionamiento que no he podido resolver personalmente y quería ver si ustedes podían optar a una u otra alternativa. En Chile hoy día, aparte del tema de la migración, se mezclan factores distintos como, por ejemplo, el factor de la integración de los migrantes, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, en los colegios públicos donde comparten con mayoría de ciudadanos chilenos, se encuentran muchos también que son de otras nacionalidades. Junto con ello, con el tema de la identidad, porque en algún minuto tengo entendido que estas personas, los migrantes creo que tienen que optar en algún minuto por mantener una identidad nacional de sus países de origen y los temas culturales que de ello provienen, desde el himno nacional, desde las danzas o folclore propios de cada uno de los países. Y si eso es, digamos, la alternativa a seguir por la mayoría de los países que reciben migrantes, digamos, permitir la multiculturalidad en los colegios educacionales, o optar por la vía que Estados Unidos, que lo sacaron ustedes a ejemplo varias veces, que es por el tema de la formación de la sectorización o de los guetos, donde los colegios eran, no sé, pues la comunidad afroamericana tienen sus colegios, la comunidad china tiene sus colegios, donde sus ciudadanos son, y los alumnos son mayoritariamente chinos, afroamericanos o lo que sea. Eso un poco desde el punto de vista de los tres por distintas áreas de especialización, porque entiendo que Javiera tiene especialización más en respecto de temas sociales, usted por temas de política, y eso, quería ver el punto de vista de usted, en realidad. Bueno, te puedo contar un poco la experiencia desde el SJM. De repente, bueno, obviamente, al menos la apuesta es la inclusión, en el fondo, y como les mostraba en esos últimos monitos de colores, en el fondo apostar por la interculturalidad en el sentido de entenderla como el trabajar aquellas relaciones de poder que inferiorizan al otro, y todo a través del diálogo, de la comunicación. Pasa mucho. Hace poco también vi un dato. El año pasado, la matrícula 2016 de niños migrantes es como 1,6, así muy bajo todavía, que está concentrado. Yo lo he visto, hay colegios en Estación Central que están muy llenos de personas, de niños migrantes, niños y niñas, y yo creo que la apuesta es la integración, sin caer también en la folclorización de ciertos elementos, como podría ser los bailes, la feria gastronómica. Y también yo lo he visto como en empresas, como hace poco ciertas, como una multinacional, como nosotros somos súper inclusivos porque una vez, todos los meses tenemos una comida típica de uno de nuestros colaboradores, entonces ese es nuestro acto de inclusión. Yo creo que el tema es mucho más profundo, en sentido de que tenemos que cuestionarnos como las relaciones humanas que se dan, y al menos desde la experiencia del SJM hay un proyecto muy bonito que se llama Migración y Escuela, que lo que está haciendo es trabajar con comunidades de aprendizaje, que trabaja más que nada con los docentes, como que por ahí se está partiendo un poco el tema de trabajar la interculturalidad con estas como comunidades críticas de formación y de reflexión docente. Creo que por ahí va una apuesta. Se trabaja en Arica, en Antofagasta, en Calama, en Santiago. Si mal no me equivoco, deben ser unos 8 colegios que se están interviniendo. Se ha conversado con gente del Ministerio de Educación para ver si se puede adoptar algunas cosas. Creo que es una apuesta, pero como, no sé, yo al menos desde mi experiencia en la fundación y lo que hemos visto es que hay que apostar por la inclusión y por una construcción de la interculturalidad
más profunda, y, o sea, tan profunda como que no sea tema cantar el himno o no, como eso diría yo. Disculpa, ¿te puedo agregar lo último? Sí, obvio. Es que igual del video, mi consulta radica en que es mucho más fácil y llevadero, digamos, que funcionen en agrupaciones. Lo decía ella, la niña que era marroquí, que funciona mucho más fácil, llevadero en Chile. Y el tema de la discriminación o los efectos negativos de la migración se erradican mucho cuando funcionan, digamos, en agrupaciones. Y eso un poco la complicación, si es mejor que sean en agrupaciones o integración, porque es más llevadero de la otra forma. Hoy en día existen, bueno, muchos colectivos de migrantes, no sé, haitianos en Chile, dominicanos, o sea, hay grandes colectivos que son grandes redes de apoyo. Yo no niego que eso, pero yo creo que como los entramados sociales y las prácticas son mucho más complejas que poder separar como la guetificación a la inclusión al 100%. Hay un mundo de grises y de prácticas entre medio. Y el problema no tiene que ver con los migrantes, tiene que ver con nuestra forma de educar y nuestra forma de relacionarse. O sea, el problema lo tenemos nosotros. Nuestra sociedad tiene el problema. Nuestra sociedad funciona en guetos, nuestra sociedad funciona con educaciones separadas. En nuestros colegios no comparten ricos y pobres, no compartimos todos. Hay colegios para ricos, hay colegios para pobres. De hecho, Santiago es una ciudad que está construida con sectores para determinados grupos de gente y no hay lugares de encuentro. Entonces, la migración lo que hace finalmente es hacer evidente ese problema, pero ese problema es de nuestra sociedad, no es un problema de la migración, es un problema que nuestra sociedad, nuestra educación no integra, no dialoga, no es intercultural. Es más, si tú te vayas a los planes y programas del Ministerio de Educación, donde hablan de educación intercultural, hablan de educación intercultural en términos de pueblos originarios, claro, donde ni siquiera han podido resolver el problema con el tema de pueblos originarios. Sí, y ahora viene el tema de los migrantes. Entonces, es un entramado súper complejo, pero que tiene que ver con todos nosotros, que tiene que ver con nuestra forma de educar a nuestros niños o a nuestros nacionales, o a la gente que vive en Chile. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo responder? Sí, claro. Mira, la idea de que hay que optar es una idea, tomando un poquito lo que dice Jorge, pero que no es privativa de la sociedad chilena, es una idea de las sociedades receptoras. Las sociedades receptoras piensan que hay que optar. Y en muchos casos institucionalmente no hay que optar cuando hay convenios de doble nacionalidad o de triple nacionalidad o de nacionalidad múltiple. Y en algunos casos tampoco hay que optar cuando tú no pierdes tu ciudadanía ni tu nacionalidad. Mi colectivo, por ejemplo, el colectivo mexicano, había mucha intención de nacionalizarse para conseguir la visa estadounidense a través de la nacionalidad chilena. Pero cuando se les dicen los requisitos institucionales que tienen que hacer el acto de renunciar a la nacionalidad mexicana, que no se pierde nunca, porque México nunca te desconoce, aunque tú hayas dicho, tú dices en Chile, yo renuncio a mi nacionalidad para que te den la nacionalidad chilena, para México siempre vas a seguir siendo mexicano, aunque tú hagas ese acto de renuncia. Pero el hecho de hacerlo hizo que de la gente que yo encuesté, que eran 27 mexicanos, si tengo que cumplir ese requisito, no. Pero la opción es solo en esas circunstancias y aún así hay posibilidades. Es más un acto simbólico lo que los detenía en ese caso. Por otro lado, en Chile, la verdad yo desconozco la experiencia de Ignacia, pero no conozco experiencias inclusivas. Conozco experiencias integradoras, que terminan siendo bastante asimilacionistas por lo demás, ¿no? Eso de que
y los niños, yo guié algunas tesis que trabajaban con niños en colegios, y los niños extranjeros decían, prefiero pasar piola. Y la verdad es que los migrantes muchas veces también lo hacen, o quizá lo hacemos, en una época quizá yo también lo hice, ahora yo no lo hago más, por un proceso, porque la interculturalidad es un diálogo y es un proceso. Así como los colegios permiten que en el día a día todos somos iguales. No es tema la diferencia, pero no es tema porque no la evidenciamos. Pasamos piola. Que no se note que somos distintos. Y de vez en cuando hacemos la ceremonia, permitimos cantar el himno, vístete, folclorízate, trae tu comida, pero lo hacemos de vez en cuando. Eso es muy integrador, pero no es inclusivo, porque niego la diferencia todos los días y un día, en una ocasión, permito que salga la diferencia. Los migrantes también tenemos una estrategia bien parecida, que es todos los días me comporto, paso piola, pero cuando me reúno con mi colectivo, la verdad, así bien sinceramente se los digo, como inmigrante y como socióloga política, nos reunimos a desollar vivos a los chilenos. O sea, ahí no nos permitimos cantar el himno, comer nuestra comida, sino a desahogarnos. Pero es por una presión, por la presión de la cotidianidad de pasar piola, de no te vistas con esos colores, de no hables de esta manera, de no sonrías porque van a pensar que estás coqueteando, de no le des de comer esto a tu hijo, de no hagas aquello, de no hagas allá, de no hables fuerte, de no te rías fuerte, y todas estas pautas a las que hay que acostumbrarse. Bueno, después nos reunimos y desollamos vivos a los chilenos. Esa es la verdad. Digo, lo practico cada vez menos, en la medida de que opto por manifestar mi diferencia todos los días. No tengo la necesidad de desahogarme porque todos los días soy distinta. Hoy no traje mi vestido verde limón, que Max me ha visto, que llevo a las ceremonias protocolares, por cierto. Pero me permito manifestar mi diferencia y me siento muy incluida. En mi ambiente de trabajo, mis vecinos, mis amigos, en el colegio de mi hijo, me reconocen como distinto y me quieren. No tengo la necesidad de aquello. Me siento incluida en mi diferencia, no integrada, no forzada a suspender mi yo, a suspender mi ciudadanía, a suspender lo que soy y remitirme a ciertos espacios para manifestarme. Entonces, la opción, yo también optaría por ese diálogo intercultural, donde negociemos qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos manifestar, pero todos, porque tampoco los inmigrantes el diálogo intercultural no supone que los inmigrantes o que las minorías o que los colectivos distintos van a imponer sus reglas a los otros colectivos. Supone que van a dialogar y establecer acuerdos y definir algunas reglas de convivencia. Eso. Agradecemos a nombre de las Escuelas de Derecho y de Trabajo Social de la Universidad UNIAC, en conjunto con la Fundación Nazca, la participación de todos los aquí presentes y la confianza depositada en estas instituciones para este tipo de actividades de extensión que promueven el análisis, la difusión, el debate y las reflexiones de este tipo de iniciativas. Muchas gracias, buenas noches.